y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Él es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo lo que ustedes y sus líderes, entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Comenzando por Moisés, el Señor, Dios de ustedes, dijo, les levantará a un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que tú nos permitas entender más allá de lo que nuestra cabeza nos da y hacerlo con un espíritu humilde para que pueda esto producir lo que está en tu corazón producir, que podamos entender la invitación que tú nos haces y ese entendimiento sea tan profundo que nos lleve a responder con un sí a tu invitación y que eso nos conduzca a ese lugar en donde nos arrepentimos y ejercemos fe para ir más profundo contigo y para ser más empapados de tu presencia y para que se cumpla tu voluntad para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quise leer este pasaje, esta historia es súper conocida. Ahí está leída versículo por versículo para ilustrar una situación que es como bien atingente a lo que nosotros estamos viviendo y particularmente a lo que experimentamos juntos como iglesia la semana pasada. Y eso dentro de un contexto más grande que es lo que Dios ha venido prometiendo acerca de lo que Él va a hacer y cómo vemos que esas promesas empiezan a cumplirse progresivamente en medio de nosotros. Y pasa esto. Pedro con Juan iban camino al templo para un momento especial de oración durante el día que para ellos era importante. Y en medio de eso se encuentra con este hombre que era conocido por todos porque regularmente personas lo traían, lo dejaban en ese lugar para que pidiera plata a los que pasaban, pensando que por un espíritu religioso, así como de ir entrando al templo, iban a estar en una posición de mayor compasión o una mayor predisposición a eso. Entonces él consideraba que eso era un buen negocio. Pedro y Juan escuchan que este hombre está pidiendo lucas
Pedro, como buen ministro del Evangelio, no tenía ni uno. Entonces le dijo, mírame fijamente. El hombre responde mirándolo fijamente con la expectativa de que Pedro le diera algo de plata. Y Pedro le dice, mira, no tengo ni uno, pero lo que tengo es esto. Y en el nombre de Jesús, levántate y camina, y lo agarra del brazo y el tipo se levanta de un salto. Y esto impresionó a las personas, porque no solamente la sanidad era tremendamente poderosa, o sea, una persona que había estado su vida entera de nacimiento, nunca había caminado. No sé si ustedes han visto algunas veces como estos videos que hay en redes sociales o en YouTube, no sé, como de bebés a los que les ponen un audífono por primera vez, como la carita que pone y como el primero hay como un desconcierto y viene esto como de ir procesando los sonidos y ese primer encuentro es como abrumador y como que de repente empieza a entender de a poco lo que está pasando y reconoce quizás la voz de su mamá y como que ahí empieza a sonreír. Eso pasa en un bebé que tiene una plasticidad neurológica increíble para integrar todo tipo de aprendizaje. Imagínense lo que uno esperaría respecto de una persona que nunca en su vida ha caminado. Uno esperaría como, incluso si hay una sanidad, uno esperaría que el tipo como que primero trate de ordenar su cerebro para procesar lo que significa caminar, dado que es una actividad que jamás ha realizado. Y sin embargo el tipo se para de un salto. Entonces, primero está lo asombroso de la sanidad misma. Pero además ocurre en la vida de una persona que era conocida por muchísimas personas, en una persona de alta connotación pública por el lugar en el que se ponía y porque había estado toda su vida en esa condición y quizás cuántos años, no sabemos si había estado toda su vida pidiendo limosna en ese lugar, pero quizás cuánto tiempo llevaba desarrollando esta actividad en ese lugar. Entonces, no solamente la sanidad tiene un gran impacto respecto de lo literal sobre el cuerpo de esta persona, sino que además tiene esto de que es hecha sobre una persona a la que muchos conocen, y además en un lugar estratégico, o sea, está como en el centro del centro del centro, a la puerta de una de las puertas, de uno de los accesos más importantes al templo. Entonces, pasa esto. Ocurre un evento en el que Dios interviene y hace algo. Como consecuencia de ese algo, una persona es sanada porque el Espíritu de Dios lo toca. Pero luego Pedro entiende que esto no ha ocurrido solamente para que esa persona en particular sea sanada, sino que el impacto de ese evento es algo que ha sido orquestado por Dios para bendecir a muchísimas más personas. Entonces, él utiliza esto entendiéndolo como una oportunidad, como un gancho para explicar a la multitud que estaba asombrada porque el tipo saltaba, cantaba, daba gloria a Dios, lo adoraba y estaba agarrado de Pedro. Entonces todos los ojos estaban sobre Pedro. Pedro entiende que tiene que, lo primero, como soltar cualquier atisbo de que esto tenía que ver con el poder del propio Pedro o de Juan. Lo primero que él hace es como, oye, por si acaso, esto no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver con Dios. Y tiene que ver con Dios en la medida en que ustedes deben entender quién realmente era este Jesús al que hace nada de tiempo, un par de semanas atrás, ustedes crucificaron y mataron. Es ese Jesús el que fue aprobado por Dios, el que está sentado a la diestra del Padre, en quien cuando nosotros depositamos nuestra fe, se manifiesta el poder del Espíritu para hacer cosas como estas. Y empieza a desarrollar específicamente cómo Jesús fue efectivamente el Mesías prometido desde los tiempos de Moisés hasta este momento específico en el que el poder del Espíritu se manifiesta por medio de ejercer fe en este Mesías verdadero, el único Mesías posible. Ahora, el evento que bendice a una persona es tomado por Pedro como una oportunidad para exponer el mensaje del Evangelio y luego invitar a las personas a ejercer
una decisión de arrepentimiento y fe. No usa la palabra fe aquí, pero evidentemente el arrepentimiento venía como consecuencia de creer que lo que Pedro estaba diciendo, al conectar el evento milagroso con la historia de Israel partiendo de Moisés, implicaba que efectivamente esta manifestación de poder era una confirmación de lo que Pedro estaba diciendo, de que lo que Pedro estaba diciendo era verdad. O sea, veo el acto, me sorprende, me cuentan la historia de Jesús, la conectan con los tiempos de Moisés y la desarrollan hasta ver su conclusión en el milagro que acabamos de ver, y eso produce como consecuencia que si yo creo, entonces me arrepiento. Si yo creo que este acto sorprendente realmente ha venido de Dios, entonces me arrepiento. Y la promesa es que aquellos que se arrepientan, aquellos que reconozcan a Jesús como el Mesías verdadero, primero tendrán tiempos de refrigerio. Y segundo, les será enviado nuevamente Jesús al final de la historia. Cuando la historia natural de la humanidad llegue a su clímax y luego a su irremediable fin, entonces este Jesús nuevamente va a venir a buscar a aquellos que se hayan arrepentido y hayan depositado su fe en Él. ¿Por qué tomo este pasaje para hablar de lo que estamos nosotros viviendo como iglesia y lo que experimentamos la semana pasada? Porque durante el tiempo en que nos acompañaron nuestros amigos, ellos vinieron a compartir experiencias que han tenido recientemente con lo que Dios está haciendo en distintos lugares en el sur de nuestro país. Nosotros hemos escuchado testimonios de un montón de personas acerca de que Dios está preparando el ambiente espiritual y nosotros mismos como iglesia tenemos esta expectativa de que efectivamente Dios está a punto de hacer algo que no tiene precedente y en lo cual nos invita. Ahora, esto no es una cuestión como de vender humo o vender una pomada, no es una cuestión así como que yo diga que yo tuve una revelación, de hecho probablemente sea el último de los que entienden este tipo de cosas, pero tengo esta certeza absoluta de que a través de la historia, una y otra vez Dios viene a visitar a la iglesia desde los tiempos en que primeramente vino el Espíritu Santo para volver a encenderla, para volver a mantener el fuego del Espíritu encendido en medio de nosotros. Y eso no solamente vuelve a ocurrir una y otra vez en la historia, sino que de manera progresiva va viniendo en forma cada vez más intensa. Ahora, los chicos nos compartían como los testimonios de cosas que han estado pasando en ciudades cercanas a la nuestra y luego de eso tuvimos un tiempo en el que estuvimos orando. No fue un tiempo así como que cayeran fuegos artificiales, pero nuestra reunión duró casi hasta las 4 de la tarde porque había una conversación y el Espíritu Santo volvía a venir sobre alguien y como que hablaba cosas profundas al corazón de esa persona y muchos de ustedes experimentaron el escuchar palabras de conocimiento, así como que alguno de los chicos les decía algo que solamente podía saber Dios porque estaba así como guardado bajo 12 llaves. Y fue una expresión de que el Espíritu Santo estaba moviéndose en medio de nosotros. Ahora, cuando el Espíritu se manifiesta de una forma que es visible, no solamente para el que lo está experimentando, sino que eso además empieza a traer un testimonio para los que están alrededor, que ven que alguien empieza a profetizar, que alguien empieza a hablar en lenguas, que alguien empieza a gritar de gozo, que alguien empieza a quebrantarse en llanto, que alguien se cae, que son formas en las que se expresa la respuesta de nuestro cuerpo a la manifestación del Espíritu. Entonces nosotros debemos como poner atención porque probablemente lo que está sucediendo, así como la sanidad de este cojo de nacimiento, no solamente es para bendecir la vida del que lo está experimentando. Uno puede tener como muchas respuestas frente a eso. Primero, pensar que es un chamullo. Segundo, pensar que la persona está piteada. Así como, sí, como ya yo he sentido como cosa el Espíritu, pero no va a llegar a ese tipo de manifestación, así como darme ese nivel de color. O derechamente tener miedo o duda, o pensar que realmente esto no es cierto. Puedo tener muchas respuestas, pero el evento me tensiona.
Me tensiona y empieza mi cerebro a funcionar y a tratar de encontrar respuestas. Si esto es así, chuta, a lo mejor lo quiero, o a lo mejor no lo quiero porque me da miedo, o a lo mejor no lo quiero porque me daría vergüenza estar revolcándome como se está revolcando esa persona, o llorando a todo volumen como le está haciendo otra persona. Pero empiezo a pensar, ¿quiero o no quiero esto? ¿Es verdad o no es verdad esto? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es su gestión o es el Espíritu Santo? Mi cerebro empieza a trabajar porque la señal tensiona a las personas y las invita a tomar una decisión porque hay una invitación que subyace a cada una de las intervenciones del cielo en medio nuestro. Normalmente el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, de forma intencionada, evita el uso de la palabra milagro y habla de señales. Y habla de señales porque para Juan, tanto las enseñanzas de Jesús como las intervenciones sobrenaturales del cielo apuntan a una misma cosa, que es decir, Jesús es el Mesías. El Padre lo ha enviado. El reino de los cielos se ha acercado y ha traído en sus brazos salvación. Todo lo que Jesús hace apunta a esta realidad. El reino de los cielos se ha acercado. Y a veces lo decía con sus labios y otras veces lo decía sanando a un ciego. Otras veces lo decía sanando todo otro tipo de dolencias o echando fuera demonios. Pero todo lo que Jesús hacía eran señales que apuntaban a esta verdad profunda de que el reino de los cielos se había acercado en la persona encarnada de Jesús. Este Emmanuel, Dios que hizo su habitación en medio de nosotros. Entonces, en medio de las manifestaciones del Espíritu, en medio de nosotros hoy, tenemos esta misma posibilidad de hacer el mismo ejercicio que hizo Pedro, de ver esto como una oportunidad para hacer una invitación, para que nosotros seamos confrontados con la posibilidad de dar respuesta a aquello a lo que el Espíritu de Dios nos está invitando. Álvaro se paró acá después de que Jorge había compartido la palabra y dijo: he estado meditando esto hace un montón de días y quiero compartir esta palabra que siento que viene de parte de Dios para esta iglesia, y nos leyó Ezequiel 47, donde se narra este relato en el que un hombre de Dios lleva a Ezequiel, ¿cierto?, al río que sale del templo y mide distancia y dice: ven aquí donde estoy yo, 500 metros y el agua llega hasta el tobillo, y 500 metros más y llega hasta la rodilla, 500 metros más hasta la cintura, y después ya hay que cruzarlo a nado. Esa palabra específicamente, o sea, es de una literalidad absoluta, es una invitación a los hombres y mujeres de Dios a poder responder a este llamado de ir más profundo en nuestra relación con Dios. Literalmente aparece, no sé si cientos de veces, probablemente sí, esta idea de que el agua en la Biblia representa al Espíritu Santo. Cuando se nos invita a sumergirnos e ir más y más y más hondo en este río, se nos está diciendo que tomemos decisiones que nos lleven a poder estar más profundamente vinculados en una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, a pasar tiempo, a arrepentirnos, a ejercer fe, a hacer lo que sea necesario con tal de poder tener una porción mayor de Él en nuestro interior, volviéndose efectiva en nuestra manera de vivir. Esa es la invitación de este pasaje de Ezequiel 47. Y el capítulo 4 de Hechos tiene esta cosa que es como muy paradojal, porque Pedro dice: aquellos que se arrepientan y crean, vendrá tiempo de refrigerio sobre sus vidas. Luego, el capítulo 4 dice esto: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. Obviamente era un muy mal lugar en términos políticos, tanto para Pedro y Juan como para los sacerdotes, el verse amenazados por una muchedumbre enardecida por un acto de Dios que emergía desde individuos que estaban en la secta de Jesús. Este compadre que acabamos de matar y que se supone que a través de la muerte de este tipo habíamos ahogado este movimiento que amenazaba el status quo político del sacerdocio.
el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Y lo que pasa inmediatamente después de esto es que meten a Juan y a Pedro en la cárcel por traer esta disolución política, este enredo tremendo que hace efervecer esto que se supone que acababan de apagar, creyendo que con la muerte de Jesús esta cuestión ya no daba para más. Y se encuentran con esto que realmente hace que la cuestión llegue a un siguiente nivel por la expectación de la gente y por la respuesta de la gente. Todos estos fulanos, no sé si había 10,000 o 15,000 escuchando, pero en medio de todos los que escucharon hubo 5,000 que creyeron. La connotación profunda y el alcance brutal del evento tenía esta intención: que una gran audiencia escuchara lo que acababa de pasar. Y en medio de esta gran multitud de gente que se arrepintió, hubo efectivamente esta respuesta. Creyeron que Jesús es el Mesías. Creyeron que ese acto milagroso era un testimonio de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Lo que pasa después es más loco todavía, porque Pedro y Juan habían dicho: el que crea va a tener tiempos de refresco. ¿Y qué pasa? A ellos, que son los pregoneros del tiempo de refresco, los pregoneros de que el cristianismo es algo bonito, que produce algo bueno, los meten presos. El cristianismo trae tiempos de refresco. Crean en Jesús, va a venir tiempo de refresco sobre ustedes. Va a venir paz a sus corazones, van a volver a tener intimidad con Dios, va a ser restaurado el puente roto de la comunión que teníamos con Él en Edén. Crean en Jesús porque viene tiempo de refrigerio. Estos pregoneros entregan su mensaje, 5,000 personas creen que es cierto y a ellos los meten presos. Los meten presos y como es de noche, como que trataron de que pasara piola. Pero como hubo una respuesta tan grande, al día siguiente tuvieron miedo, porque la gente empezó a decir: oye, ¿dónde están estos compadres que dejaron la embarrada ayer y que entregaron este tremendo mensaje? Queremos escuchar más, queremos saber más. Dijeron: ¿sabes qué? Soltémoslo porque la presión de la gente es demasiado grande, pero antes démosle un par de latigazos. Y esos latigazos que están escritos en la ley como el castigo por blasfemar, no era como aporrearte un poco o escupirte o insultarte o tirarte un palmazo. Era algo terrible. La ley permitía dar 40 latigazos, pero como por misericordia se decía que la persona debía recibir 40 latigazos menos uno. Esa era como la expresión de misericordia, se recibía 39. Y era una cuestión que desgarraba la piel y que dejaba a la gente con secuelas probablemente por meses. Vienen tiempos de refrigerio, decían ellos. Los meten presos y desgarran su piel sistemáticamente, herida sobre herida. El látigo vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Y cuando termina ese evento, los sueltan. Los sueltan porque la presión de la gran multitud no permitía políticamente que ellos los mantuviesen presos porque podía armarse una revuelta. Y cuando los sueltan, dice la Biblia que Pedro y Juan salieron de ese lugar gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir a causa del nombre de Jesús. Esta es una de las paradojas del Evangelio. El Evangelio jamás nos promete que vamos a dejar de experimentar dolores. Por el contrario, nos dice que si los dolores que experimentamos son por causa de dar testimonio de Jesús, entonces eso debiera producir en nosotros lo que produjo en Pedro y en Juan. Sentir que se les dio el regalo, el honor de ser considerados dignos de sufrir por causa de Jesús.
Y cuando nosotros somos invitados por este hombre de Dios a meternos al río más profundo, empieza a pasar que las tinieblas se levantan en contra de los hijos de Dios. Cuando el Espíritu está queriendo venir y está queriendo desafiar a la iglesia a ir más profundo, a arrepentirse, a dar pasos de fe, a creer que lo que hemos experimentado, lo que se ha dicho, lo que hemos visto es verdad, entonces las tinieblas se ponen de acuerdo, se organizan y buscan que nuestra fe se diluya. A través de amenazas, a través de cansancio, a través de enfermedad, a través de peleas, a través de todo tipo de situaciones que hacen que mientras pasan los días, después de tener un encuentro con Dios, todo el infierno se ordena para que eso no produzca fruto en tu vida, para que no llegues a arrepentirte, para que solamente te quedes con que la experiencia valió la pena, que fue bonito, que fue bacán. Hoy el culto pa' bueno, me caí, fue bacán caerse, nunca me había caído, nunca me habían dicho una cuestión así como, era un secreto y el Señor lo supo y qué lindo que fue. Y el año 2048 voy a sentar a mis nietos alrededor mío y les voy a contar cómo el 2023 experimenté algo maravilloso que nunca más volví a experimentar. Esa historia para nuestros nietos es lo que las tinieblas están buscando producir en nosotros, que quede como una anécdota en vez de ser este encuentro que produce que las personas se arrepientan y crean. Que se arrepientan y crean. Y específicamente esto es aquello a lo que quiero que podamos invitarnos y ser capaces de responder. Porque para ir más profundo en el agua, para estar más hondamente metidos en una relación con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que hacer dos cosas. Primero, arrepentirnos. Arrepentirnos específicamente de los pecados que impiden y estorban que podamos tener una relación santa con este Dios santo. Él ha provisto a través de Jesús, el Mesías, el perdón de pecados. Esa es una provisión del cielo. Pero el perdón no ocurre sin arrepentimiento. Existe una corriente teológica, que cree en algo que se llama universalismo, que cree que Jesús murió en la cruz y resucitó y que su resurrección, su muerte y resurrección produjeron salvación para toda la humanidad, indistintamente de si tú crees o no crees en Jesús, indistintamente de si tú depositas o no depositas su fe. Entonces ellos dicen que la iglesia en realidad no debe anunciar el evangelio para que la gente se arrepienta y venga a ser hijos y discípulos de Dios, sino que debemos decirle a la gente que ya son hijos de Dios, sin importar si viven en la más absoluta perversidad y nunca se arrepienten. Nosotros creemos que la provisión del evangelio es traer salvación y perdón de pecados, pero la respuesta del ser humano para poder acceder a la gracia de Dios, que ni siquiera es un capital que nosotros tengamos, igual eso es gracia, pero la respuesta del ser humano debe ser arrepentimiento y fe. Si no hay arrepentimiento y fe, entonces no hay perdón. Y nosotros los canutos creemos que porque Jesús nos salvó de la muerte eterna, no tenemos que practicar la disciplina de pedir perdón. Y el pecado, en el Edén, Dios dijo, produce muerte. Y nosotros, como hemos sido salvados de la muerte eterna, a veces hacemos pequeños pactos con el pecado y dejamos que áreas de nuestra vida empiecen a morir. Que mi matrimonio empiece a morir porque le meto y le meto y le meto pecado y traigo muerte sobre él y muerte sobre él. Y no me importa, total, me voy a ir al cielo. Con un matrimonio muerto, con una paternidad muerta, con una forma de hacer negocios muerta, con una forma de tener colegas muerta, con una forma de establecer relaciones de amistad muerta. Mi vida empieza a ser la de un zombie. Estoy vivo porque me voy a ir al cielo, pero estoy muerto en todo lo que hago. Todo lo que hago es penca. Todo lo que hago no produce refrigerio, ni gozo, ni alegría, ni nada. No parece nada. De producir algún tipo de fruto. Porque practicamos el pecado, seguimos practicando el pecado en áreas en nuestra vida, pero no practicamos el arrepentimiento.
Y Jesús dice, vuelvan a venir a mí, porque yo sigo intercediendo al Padre por ustedes, y todo aquel que se arrepiente en mi nombre, la sangre de Jesús, mi sangre, vuelve a ser efectiva sobre sus vidas y trae vida donde hay muerte. Trae fruto donde hay tierra estéril. Y Él puede hacer las cosas nuevas y puede restaurar, porque Jesús, nuestro Padre y el Espíritu, nuestro Dios Trino, es el único ser capaz en todo el universo que puede producir vida donde hay muerte y que puede crear algo a partir de la nada. Nadie, absolutamente nadie más en toda la creación puede producir vida donde hay muerte o crear algo a partir de la nada. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él puede traer restauración a cosas que estaban muertas. Él puede volver a sanar un matrimonio que no tenía esperanza. Él puede volver a reflotar sueños que tú mataste con tu pecado. Pero la respuesta tiene que ser arrepentimiento y fe. Si experimentamos señales, si vemos al Espíritu moverse y no se nos mueve un pelo o se nos mueve un pelo ese día, pero no respondemos, dándonos cuenta, discerniendo que realmente estuvimos ante la presencia de este Dios glorioso que nos dice, arrepiéntete y vuélvete a mí otra vez. Vuelve a hacer las paces conmigo. Entrégame tu corazón entero. Confiesa tus pecados. No tengas vergüenza porque en lo oculto reinan las tinieblas, pero cuando tú confiesas, confiesas para libertad. Para eso murió Jesús. No importa lo terrible del pecado, no importa lo vergonzoso de nombrarlo. No tienes para qué nombrarlo en público. Pero si no pronunciamos nuestros pecados delante de Dios con nombre y nos arrepentimos de ello, entonces los eventos, las intervenciones, sea que fui testigo o que yo mismo la experimenté, porque no habla aquí y yo no sé si este cojo que saltó también creyó. No lo sé. No sé si este cojo se transformó en el discípulo más apasionado. Y a veces nosotros podemos vivir esa tragedia, que el milagro estrepitoso sea en nosotros mismos y que no haya evidencia de que eso impactó nuestro corazón de alguna manera. La invitación entonces es arrepentimiento y fe. Y voy a hacer un interludio súper raro porque estoy muy encendido, apasionado, pero voy a hacer este interludio raro. Les hemos compartido esta invitación que tenemos para ir a Osorno a fin de mes. Yo sé que para muchos ir a Osorno es un tema súper complejo económicamente. Para algunos pedir permiso en la pega, para otros es como, ¿para qué voy a ir a una conferencia? Si digo como a 40 conferencias o no me gustan esas cuestiones, que me prediquen 4 veces en el día, voy a quedar hecho bolsa cansado. Tiene un montón de cosas como razones por las que puede no parecer tan atractivo ir. Y yo personalmente no creo que ir a una conferencia sea una panacea de nada. Como que le encuentro su onda, me gustan ciertas cosas, hay ciertas cosas que me gustan mucho, pero no digo que como que la conclusión a la que quiero llegar con la palabra de Dios tiene que ver con ir a una conferencia. No, tiene que ver con discernir esto. Nosotros compartimos con la iglesia que Karim y Carmen, los pastores de Osorno, que están organizando esta conferencia, la iglesia de Osorno tiene más o menos 150 a 200 personas. Y ellos piensan que en la conferencia pueden llegar 500 personas. Y frente a ese universo de gente que va a llegar probablemente de otras ciudades, ellos invitaron a nuestra iglesia para que nosotros podamos tener alojamiento en las casas de las familias de la iglesia. Y dijeron que la idea es que nosotros podamos ocupar todo el alojamiento que ellos tengan como capacidad para recibir. Y que si les sobra alojamientos, entonces van a recibir a gente que viene de otras ciudades. Esto es lo que para mí es importante que nosotros podamos discernir. Nosotros tenemos un relato que hemos construido en función a las cosas que Dios nos ha dicho y que hemos ido probando en el tiempo, que tiene que ver con que Dios nos invita a ir más profundo en una relación con Él. Y cuando alguien hace una conferencia como, bacán que haga una conferencia, que te salga bonita, que vaya gente, que sea lindo, te bendecimos. Bueno, pero cuando alguien dice, ¿sabes que nosotros nunca hemos hecho esto? Nunca hemos recibido a 50 personas en nuestras casas. Nunca lo hemos hecho. La iglesia de Osorno nunca lo ha hecho.
pero sentimos de parte de Dios que tenemos que invitar a esta iglesia porque creemos que Dios nos está diciendo eso. Entonces la invitación a una conferencia se transforma en algo que por lo menos debiera hacer surgir en nosotros esta duda. ¿Será que esta es una invitación de Dios o de su Espíritu y no solamente de una iglesia que invita a otra? ¿Por qué si nosotros estamos todo el tiempo diciendo que tenemos hambre de experimentar un avivamiento, entonces nos invitan a una conferencia que se llama Avivamiento, que se llama Avivamiento Personal la conferencia? ¿Será que esto es una invitación de Dios? ¿Tiene sentido que nos invite Dios a un lugar donde por título han fijado como expectativa que haya un avivamiento, a una iglesia que todos los domingos está diciendo que creemos que va a haber un avivamiento? Y pasa esto, si hay un costo, sí. El costo económico, el costo de ejercer fe, el costo de armar nuestra agenda, de a lo mejor perder un negocio, o sea, hay un costo. Y no digo que el que no va a ser pecador y ya no vuelvas a esta iglesia, así que no fuiste a Osorno a fin de mes. No. Uno puede tener razones y esto es algo absolutamente en libertad. Uno puede escoger ir o no ir, ¿cierto? No es que digamos que lo que va a pasar ahí no va a pasar nunca más. Yo anhelo que lo que sea que pase en ese lugar vuelva a pasar 200 veces más y más profundo y más grande y en nosotros y acá y en otras ciudades. Pero si llega a ser, y yo me puedo equivocar, a lo mejor la cuestión va a estar buena y estuvo buena. Me puedo equivocar, pero ¿y si realmente nos está invitando Dios? Y si realmente es Dios quien está haciendo esta invitación y no voy y después me cuentan lo que pasó, va a ser trágico que me cuenten algo que es inexplicable, porque va tan profundo en tu corazón y en tu espíritu que tus palabras no van a poder explicar. Y si me equivoco yo y tú sí fuiste, perdiste la benzina, el peaje y la entrada a la conferencia. Y el pan con mortadela y leche con chocolate que te iba a comer en la plaza. Pero acá hubieses tenido que almorzar igual, así que esas lucas las hubiese gastado igual. El margen de riesgo es bajísimo. Pero pasa esto. Cada vez que Dios nos invita para poder tener una experiencia que haga el match con lo que Él está queriendo proveer, demanda de nosotros fe. Y no importa si tú vas o no vas a la conferencia, aunque te encarezco enfáticamente que vayas, sino que no me pagan por si acaso un porcentaje por inscripción. Si nosotros no ejercemos fe, creyendo que vamos a tener un encuentro con Dios cuando metemos el siguiente pie más hondo, avanzando para que el agua llegue más arriba de nuestro cuerpo, entonces nos perdemos la posibilidad. Lo perdemos. Y al mismo tiempo, si yo no me doy cuenta de que el pecado es un estorbo terrible, que hace que sea imposible que yo experimente plenitud. Puede venir el Espíritu, puede tocarme, puede bendecirme, pero si eso no produce que yo me arrepienta, Dios me quería dar 100 y yo me voy a conformar con 5. Y voy a conformarme con seguir siendo un zombie, con seguir siendo una persona que nunca experimenta ese refrigerio, que es un refrigerio tan profundo y tan abrumador que te pueden desgarrar la espalda con 39 latigazos que te sacan y te sacan la piel y salir de ese lugar con gozo. Así de impresionante es el refrigerio que produce una vida de arrepentimiento y fe. No te lo puede quitar nadie. Nadie te puede quitar el gozo de la salvación cuando tu mirada permanece fija en Jesús. Si tu mirada no se mueve de Jesús, te pueden pasar cosas terribles. Jamás la Biblia dice que a los cristianos no les pasen cosas malas. Pero si tu mirada permanece en Jesús, aunque llores a lágrimas, como a mares de lágrimas, mientras recibes latigazos, porque nadie dice que no les dolieron los latigazos. Nadie dice que Pedro decía, ¡ay, qué rico, Señor!, mientras le mandaban el latigazo. Nadie dice que haya sido agradable. Debió ser terrible. Sin embargo, aun cuando podemos llorar las enfermedades, podemos llorar los quebrantos, podemos llorar las traiciones, pero al fijar nuestra mirada en Jesús una y otra vez viene gozo.
Una y otra vez viene gozo. El Evangelio produce gozo. El fruto del Espíritu produce gozo. Habitar en Jesús, meternos más hondo en el agua con Él, produce gozo. Produce una respuesta distinta para vivir una vida distinta. Victoriosa a pesar del dolor. Victoriosa a pesar de los quebrantos. Y quiero invitarlos a que podamos orar. Y aquí cada uno tiene que ver hasta qué punto está dispuesto a enfrentarse con estos conceptos de duda o de vergüenza. Pero yo te quiero invitar a que hoy podamos hacer específicamente estas dos cosas. Arrepentirnos y ejercer fe. No tenemos más tiempo para perder respecto de esto. Hay cosas en nuestra vida que están mal. A todos nos pasa, todos hacemos cosas que están mal. Pero de tanto en cuando nos dejamos atrapar por cosas y ahí viene la tragedia. Cuando dejamos que algo nos entrampe y que nos aparte la mirada de Jesús. No solo a veces es una cuestión ocasional, de pronto nos entrampamos. Y cuando es algo ocasional, pero tu mirada está en Jesús, tú le pides perdón con facilidad. Pero cuando te entrampaste en algo, cuando un pecado lo empezaste a practicar, hasta que se transformó en tu estilo de vida, a pesar de ser un hijo o una hija de Dios, pedir perdón se empieza a volver más difícil. Te empiezas a sentir avergonzado o avergonzada por pedir perdón por lo mismo 200 veces. Hasta el punto en que pasa esto de que Dios dice que te entrega al deseo de tu propio corazón y tu conciencia es como que la quemaran y se produjese una callosidad. Deja de tener sensibilidad. Dejas de poder darte cuenta de que estás apartando tu camino y tus decisiones de Dios. Y necesitamos a veces que el Espíritu Santo irrumpa con poder para decirte, date cuenta de que estás yendo hacia matar tu matrimonio, hacia matar los sueños que yo te di, hacia matar cosas maravillosas que yo quería darte. Date cuenta. Y esta es una de esas oportunidades en la que el Espíritu Santo viene y nos dice, ahora podemos volver a estar a cuentas, podemos volver a estar en cero, puedes volver a estar completamente libre, completamente limpio, completamente limpia. Puedes hacer las paces porque la sangre de Jesús sigue siendo efectiva y hoy puedes ser libre. Pero debes ejercer arrepentimiento y fe. Confesar tus pecados, clamar por misericordia, pedirle al Espíritu Santo que te fortalezca para no volver a cometerlos y creer que si tu pecado era robar porque creías que no te iba a alcanzar para fin de mes, creer que Él no te va a desamparar. Creer que Él no te va a desamparar por confesar al que heriste, al que engañaste, al que traicionaste la verdad. Creer que el Señor va a estar contigo en eso, te va a acompañar en ese proceso. Sin arrepentimiento y fe, estamos perdiendo nuestro tiempo para pedir que el Espíritu Santo venga como así, ¡pah!, con poder. Porque cuando venga, lo único que va a hacer es rajarnos. Si nuestra vida está totalmente doblada por el pecado, su santidad, lo único que va a hacer es quebrantarnos. Pero una y otra vez Él extiende su mano y nos dice, arrepiéntanse y crean. Porque mi salvación sigue estando al alcance de sus manos. Yo te voy a invitar a que podamos desordenar todo esto. Nadie quiere escuchar tus confesiones, pero yo te animo a que no dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar la oportunidad de volver a estar a cuentas con Jesús y darle la oportunidad de traer esa libertad y esa salvación que Él compró para ti y que quiere darte. No pierdas la oportunidad de decirle, Señor, quiero creer que tus promesas son ciertas, que vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, que tienes el poder para hacerlo y que puedo confiar en ti aunque no vea nada. No necesito seguir buscando en otras cosas lo que solamente tú puedes producir. No necesito seguir tratando de arreglar mi vida por las mías. Si alguien quiere que otro ore por él o por ella, luego puede levantar sus manos o puede hacer algún tipo de señal, pero